Tauro representa la fuerza que no necesita demostrar su poder a cada instante porque conoce el valor de la paciencia. Dentro de la tradición astrológica simboliza la tierra fértil, la permanencia, la construcción de aquello que resiste el paso del tiempo y la capacidad de convertir una simple semilla en un bosque. Su energía no busca el triunfo inmediato, sino la victoria que permanece cuando las tormentas ya han desaparecido. Por ello, la historia de Tauro no es la del guerrero que conquista un reino en un solo día, sino la del soberano que levanta un imperio piedra a piedra hasta hacer lo imposible de derribar. Regido por Venus, este signo une la fortaleza con la belleza, el esfuerzo con la armonía y la disciplina con el placer de vivir. Mientras otros signos persiguen constantemente nuevas metas, Tauro comprende que la verdadera abundancia surge cuando existe la capacidad de conservar, proteger y hacer crecer lo que ya ha sido conquistado. Su riqueza más importante no siempre es material, también se manifiesta en la lealtad, en la estabilidad emocional y en la firme decisión de no abandonar aquello que posee un auténtico valor. Como signo fijo de tierra, Tauro simboliza las raíces que penetran profundamente en el suelo hasta encontrar la fuente invisible que alimenta toda la vida. Esa imagen resume su naturaleza: cuanto más intensa es la presión exterior, más profundamente fortalece sus cimientos. Allí donde otros perciben obstáculos, Tauro descubre oportunidades para demostrar resistencia, constancia y una voluntad que rara vez se rompe. En la dimensión espiritual de la astrología, Tauro enseña que el tiempo es un aliado y no un enemigo. Cada retraso puede transformarse en aprendizaje, cada dificultad en una prueba de madurez y cada pérdida en la preparación para una conquista mayor. Su evolución rara vez ocurre mediante cambios repentinos, avanza a través de transformaciones silenciosas que, con el paso de los años, terminan construyendo una personalidad sólida e inquebrantable. Existe una fuerza interior que distingue a Tauro del resto del zodiaco. No depende del reconocimiento externo para mantener su rumbo. Su determinación nace desde el interior y permanece incluso cuando nadie observa el esfuerzo realizado. Esa capacidad de perseverar sin necesidad de aplausos convierte a este signo en uno de los grandes constructores del destino. Donde otros abandonan porque los resultados tardan en llegar, Tauro continúa avanzando con una confianza casi inalterable. La energía taurina también mantiene una profunda conexión con la naturaleza y con los ciclos del universo. Comprende intuitivamente que todo tiene un ritmo, una estación y un momento adecuado para florecer. Intentar acelerar aquello que necesita maduración solo debilita el resultado final. Por eso su mayor virtud consiste en respetar el proceso sin perder de vista el objetivo. En el ámbito emocional, Tauro destaca por su enorme capacidad para proteger a quienes considera parte de su mundo. Su afecto no suele expresarse mediante grandes discursos, sino a través de acciones constantes, presencia firme y compromiso inquebrantable. Cuando entrega su confianza lo hace con una intensidad que busca durar toda la vida. Esa lealtad constituye una de las mayores fortalezas de su naturaleza. Sin embargo, la misma energía que le permite mantenerse firme también puede convertir la resistencia en obstinación. La astrología considera que una de las grandes lecciones de Tauro consiste en aprender cuándo conservar y cuándo soltar. No toda estabilidad representa crecimiento, y no toda transformación implica una amenaza. Cuando integra esta enseñanza, descubre que la verdadera fortaleza no consiste únicamente en resistir, sino también en evolucionar sin perder su esencia. La presencia de Tauro suele transmitir calma incluso en escenarios caóticos. Mientras el entorno se llena de incertidumbre, este signo conserva la serenidad suficiente para analizar la situación antes de actuar. Esa estabilidad inspira confianza y convierte a Tauro en un punto de apoyo para quienes buscan seguridad en tiempos difíciles. En la visión épica de la astrología, Tauro avanza como una montaña viviente. Los vientos pueden golpear sus laderas, las lluvias pueden erosionar su superficie y las estaciones pueden transformar su paisaje, pero la montaña permanece. No porque ignore las dificultades, sino porque ha aprendido a integrarlas en su propia historia. Cada cicatriz fortalece la estructura, cada desafío aumenta la experiencia y cada victoria silenciosa amplía su poder interior. El simbolismo del toro expresa una energía contenida que solo se manifiesta plenamente cuando las circunstancias lo exigen. No desperdicia su fuerza en conflictos innecesarios. Prefiere preservar sus recursos hasta que llega el momento decisivo. Entonces aparece una determinación capaz de superar obstáculos que parecían imposibles. Esa reserva de energía constituye una de sus mayores ventajas dentro del recorrido astrológico. La prosperidad también ocupa un lugar importante en el camino de Tauro.
no como una búsqueda impulsiva de riqueza, sino como el resultado natural de la disciplina, el trabajo constante y la administración inteligente de los recursos. La abundancia surge cuando existe equilibrio entre esfuerzo, paciencia y visión a largo plazo. En su expresión más elevada, Tauro demuestra que la auténtica grandeza nunca necesita apresurarse. Las obras destinadas a permanecer requieren tiempo, dedicación y una confianza inquebrantable en el propio camino. Cada paso firme representa una victoria sobre la impaciencia, cada decisión consciente fortalece el futuro y cada experiencia amplía la sabiduría adquirida. Así, la energía de Tauro se convierte en un símbolo eterno de resistencia, construcción y permanencia. Es la fuerza que transforma el esfuerzo cotidiano en legado, la voluntad que convierte los sueños en realidades tangibles y la determinación que recuerda que las conquistas más valiosas no pertenecen a quienes corren más deprisa, sino a quienes jamás dejan de avanzar. Más allá de la imagen de firmeza que suele asociarse con Tauro, existe una dimensión menos visible que la astrología atribuye a este signo, la capacidad de sostener la esperanza incluso cuando el entorno parece haber perdido toda estabilidad. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una convicción profunda de que todo aquello que merece la pena requiere tiempo para manifestarse. Mientras otras energías zodiacales pueden dejarse llevar por la prisa o la incertidumbre, Tauro encuentra poder precisamente en la continuidad. Cada jornada de esfuerzo se convierte en una piedra más dentro de una fortaleza que algún día resistirá cualquier embate del destino. La conexión de Tauro con el elemento tierra también representa la facultad de materializar las ideas. Muchas personas imaginan grandes proyectos, pero este signo posee la virtud astrológica de transformar la inspiración en hechos concretos. Comprende que los sueños necesitan estructura, disciplina y constancia para abandonar el mundo de las posibilidades y convertirse en realidades palpables. Esa es una de las razones por las que, simbólicamente, Tauro aparece como un constructor de caminos, un arquitecto del futuro que no depende del azar para alcanzar sus metas. Dentro del recorrido evolutivo del zodiaco, Tauro también aprende a descubrir el valor del silencio. No necesita responder a todas las provocaciones ni demostrar continuamente su fortaleza. Existe una sabiduría ancestral en su manera de observar antes de actuar, de escuchar antes de decidir y de esperar antes de avanzar. Esa pausa consciente no representa inmovilidad, sino preparación. Como la naturaleza durante el invierno, parece permanecer quieta mientras en su interior se desarrolla la energía que dará origen a una nueva etapa de crecimiento. Desde una perspectiva simbólica, Venus concede a Tauro una sensibilidad especial para reconocer aquello que posee auténtico valor. Esta cualidad no se limita a los bienes materiales o al disfrute de los sentidos. También se refleja en la capacidad para identificar relaciones sinceras, oportunidades duraderas y experiencias que enriquecen el espíritu. Tauro comprende que no todo lo brillante es valioso y que muchas de las mayores riquezas permanecen ocultas para quienes solo observan la superficie. La épica interior de este signo consiste en vencer una batalla silenciosa contra la resignación. Cada obstáculo representa una invitación a fortalecer el carácter, cada pérdida impulsa una reconstrucción más sólida y cada fracaso se transforma en una enseñanza destinada a perfeccionar el camino. La astrología considera que Tauro no nace para evitar las pruebas, sino para demostrar que incluso las montañas más altas pueden ser conquistadas mediante la perseverancia. Existe además un poderoso simbolismo relacionado con la capacidad de proteger lo esencial. Tauro actúa como el guardián de aquello que considera sagrado, ya sean ideales, personas, sueños o principios. Esa actitud protectora no surge del miedo al cambio, sino del profundo respeto por aquello que ha demostrado su verdadero valor con el paso del tiempo. Su fuerza aparece cuando debe preservar lo que considera justo, mostrando una determinación que pocas energías zodiacales igualan. Cuando la vida obliga a cerrar ciclos, Tauro descubre una de sus transformaciones más importantes. Aprende que conservar la esencia no significa aferrarse al pasado. Las raíces de un árbol permanecen firmes mientras las ramas continúan creciendo hacia nuevas direcciones. Esa imagen resume una de las mayores enseñanzas astrológicas de este signo: evolucionar sin renunciar a la propia identidad. Al alcanzar ese equilibrio entre estabilidad y renovación, Tauro deja de ser únicamente el símbolo de la resistencia para convertirse en el emblema de la permanencia consciente. Su verdadera victoria no consiste en permanecer inmóvil frente al mundo, sino en avanzar con paso firme sin permitir que las circunstancias alteren los valores que sostienen su espíritu. Entonces su energía adquiere una dimensión casi legendaria,
porque demuestra que la auténtica grandeza no nace de la velocidad, sino de la fortaleza interior capaz de mantenerse fiel a su propósito hasta convertir cada desafío en un nuevo cimiento para el porvenir. Existe una dimensión de Tauro que pocas veces recibe la atención que merece dentro de la astrología, su extraordinaria capacidad para convertirse en un punto de equilibrio cuando el entorno atraviesa periodos de incertidumbre. Mientras muchas energías reaccionan impulsivamente ante los cambios, Tauro representa el centro inmóvil alrededor del cual continúa girando la rueda del destino. Su estabilidad no es pasividad, sino una fuerza consciente que evita que las circunstancias externas gobiernen completamente su mundo interior. La tradición astrológica también asocia a Tauro con la consolidación del poder personal. No se trata de dominar a los demás, sino de alcanzar un nivel de autodominio tan profundo que las emociones dejan de convertirse en obstáculos y pasan a transformarse en herramientas de crecimiento. Cada experiencia difícil fortalece su carácter porque comprende que el verdadero enemigo nunca ha sido el desafío exterior, sino el temor a no ser capaz de superarlo. Cuando esa comprensión madura, Tauro adquiere una serenidad que resulta difícil de alterar. Su energía mantiene además una estrecha relación con el concepto de legado. Mientras otros signos suelen concentrarse en el presente inmediato, Tauro contempla el tiempo como una construcción continua. Cada decisión influye en el futuro y cada esfuerzo deja una huella que puede perdurar durante generaciones. Desde esta perspectiva, cada proyecto se convierte en una obra destinada a resistir el desgaste de los años, reflejando una visión profundamente conectada con la permanencia y la trascendencia. En el plano simbólico, Tauro posee la capacidad de recuperar la fuerza después de cada desgaste. Así como la tierra vuelve a florecer tras el invierno, este signo encuentra recursos donde otros solo perciben agotamiento. Su recuperación rara vez es espectacular, ocurre lentamente, fortaleciendo cada parte de su estructura interior hasta que vuelve a levantarse con una resistencia mayor que la anterior. Esa facultad convierte las derrotas aparentes en etapas de preparación para victorias futuras. La astrología también atribuye a Tauro una poderosa memoria emocional. No olvida con facilidad las experiencias que marcaron su camino, pero cuando alcanza un elevado nivel de evolución deja de cargar ese pasado como una cadena. En lugar de vivir condicionado por antiguas heridas, transforma cada recuerdo en una fuente de sabiduría. Lo que antes representaba dolor acaba convirtiéndose en experiencia, y la experiencia termina siendo una brújula que orienta sus pasos con una claridad extraordinaria. Otro aspecto menos desarrollado de Tauro es su capacidad para irradiar confianza sin necesidad de imponer su presencia. Existe una autoridad natural que nace de la coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa armonía inspira respeto porque demuestra que la auténtica fortaleza no necesita elevar la voz para ser reconocida. Su ejemplo habla incluso cuando permanece en silencio. En su viaje astrológico, Tauro también descubre que la paciencia no consiste únicamente en esperar, sino en actuar con constancia mientras el universo completa aquello que todavía no puede verse. Esa comprensión le permite mantener la disciplina incluso cuando los resultados parecen lejanos. Cada pequeño avance alimenta un proceso mucho mayor que terminará revelando el verdadero alcance de su esfuerzo. La influencia de Venus aporta además un profundo sentido de armonía entre el mundo material y el espiritual. Tauro aprende que ambos pueden coexistir cuando las metas nacen de valores sólidos. La prosperidad deja entonces de ser un simple símbolo de riqueza para convertirse en la consecuencia natural de una vida construida con integridad, responsabilidad y dedicación. En la dimensión más épica de su recorrido, Tauro simboliza al guardián de los ciclos eternos. No corre detrás del tiempo porque comprende que forma parte de él. Su fuerza nace de aceptar que toda gran conquista exige preparación, que toda transformación necesita raíces firmes y que toda cima alcanzada es el resultado de innumerables pasos silenciosos. Cuando esta energía alcanza su máxima expresión, Tauro deja de luchar contra el destino y comienza a caminar junto a él. La resistencia se convierte en sabiduría, la disciplina en libertad y la perseverancia en una fuerza capaz de abrir senderos donde antes solo existían obstáculos. Entonces su presencia refleja una verdad profundamente astrológica: las mayores victorias no pertenecen a quienes vencen con rapidez, sino a quienes construyen una grandeza tan sólida que ni el paso del tiempo consigue derribarla. Otra faceta profundamente simbólica de Tauro dentro de la astrología es su relación con la soberanía interior. Este signo no alcanza su plenitud cuando consigue controlar el mundo que lo rodea, sino cuando aprende a gobernar su propia energía.
La verdadera conquista taurina ocurre en silencio, allí donde la voluntad vence a la duda, donde la disciplina supera al impulso y donde la convicción permanece firme incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Esa victoria invisible termina reflejándose en todos los ámbitos de la existencia, porque quien domina su mundo interior desarrolla una fortaleza que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Tauro también representa la capacidad de transformar la rutina en un camino de poder. La astrología enseña que las acciones repetidas con propósito generan una energía acumulativa. Lo que para otros puede parecer un día común, para Tauro constituye una oportunidad para fortalecer su carácter, perfeccionar sus habilidades y acercarse, paso tras paso, a una meta mucho mayor. Su progreso rara vez depende de golpes de fortuna, surge de la suma constante de pequeños esfuerzos realizados con una determinación inquebrantable. Existe además un vínculo muy especial entre Tauro y el concepto de abundancia natural. Así como un bosque no produce todos sus frutos al mismo tiempo, este signo comprende que la prosperidad tiene sus propios ritmos. Sabe esperar el momento adecuado para sembrar, para cuidar y para recoger. Esa comprensión de los ciclos convierte la paciencia en una herramienta estratégica. La prisa puede producir resultados efímeros, pero la constancia crea logros destinados a permanecer durante muchos años. Desde una perspectiva espiritual, Tauro simboliza el aprendizaje de la confianza en los propios recursos. Incluso cuando atraviesa épocas de incertidumbre, conserva una reserva de fortaleza que suele descubrir precisamente en los momentos más difíciles. Cada desafío obliga a revelar capacidades que permanecían ocultas, como si las pruebas actuaran despertando talentos que solo podían manifestarse bajo presión. Por ello, las etapas de mayor exigencia también suelen convertirse en los periodos de mayor crecimiento interior. La energía taurina mantiene igualmente una estrecha relación con la dignidad. Este signo puede soportar grandes sacrificios cuando existe una causa que considera justa, pero difícilmente renuncia a sus principios esenciales. Esa fidelidad a sus valores constituye uno de los pilares de su evolución astrológica. Mientras las circunstancias cambian constantemente, Tauro busca convertirse en un símbolo de coherencia, manteniendo la misma firmeza frente al éxito que frente a la adversidad. Otro aspecto menos explorado es su extraordinaria capacidad para generar estabilidad emocional en quienes forman parte de su entorno. La serenidad que proyecta no nace de la ausencia de conflictos, sino de la experiencia adquirida al superar numerosas pruebas. Esa calma transmite la sensación de que siempre existe una salida, incluso cuando el horizonte parece cubierto por la incertidumbre. Su sola presencia puede convertirse en un refugio para quienes necesitan recuperar confianza. La astrología también contempla a Tauro como un maestro del compromiso. No se limita a iniciar caminos, posee la voluntad necesaria para recorrerlos hasta el final. Esa perseverancia adquiere un valor casi heroico en una época donde la rapidez suele imponerse sobre la profundidad. Tauro recuerda que las obras verdaderamente memorables requieren tiempo, dedicación y la decisión de no abandonar cuando aparecen las primeras dificultades. En su recorrido evolutivo, este signo descubre que cada renuncia consciente fortalece una meta superior. Aprender a posponer recompensas inmediatas para construir un futuro más sólido representa una de sus mayores lecciones. Esa capacidad de mirar más allá del presente le permite edificar proyectos con bases tan firmes que resisten las inevitables transformaciones del destino. En la dimensión épica del zodiaco, Tauro simboliza la fortaleza de una antigua muralla levantada sobre roca firme. Las tormentas pueden desgastar su superficie, los años pueden dejar huellas visibles y los desafíos pueden poner a prueba cada uno de sus cimientos, pero la estructura permanece en pie porque fue construida con paciencia, convicción y una visión que trasciende el instante. Cuando alcanza la expresión más elevada de su naturaleza, Tauro comprende que la mayor riqueza no consiste únicamente en lo que consigue acumular, sino en la persona en la que se convierte durante el camino. Entonces la perseverancia deja de ser un simple rasgo de carácter para transformarse en una filosofía de vida, la estabilidad se convierte en una fuente de inspiración y su paso por el mundo demuestra que la auténtica grandeza pertenece a quienes edifican su destino con la misma firmeza con la que la tierra sostiene las montañas desde el comienzo de los tiempos. En la tradición astrológica, Tauro también simboliza la extraordinaria capacidad de convertir la experiencia en sabiduría práctica. Mientras otros signos pueden acumular conocimientos de forma teórica, la energía taurina necesita comprobar cada enseñanza mediante la realidad. Todo aprendizaje pasa por el filtro de la vivencia, y solo aquello que demuestra su utilidad permanece como parte de su esencia.
Esta característica explica por qué sus decisiones suelen adquirir una solidez difícil de quebrantar, están cimentadas sobre hechos, perseverancia y tiempo. Existe además un aspecto profundamente simbólico relacionado con la resistencia invisible. La mayor fortaleza de Tauro no siempre se manifiesta en los grandes acontecimientos, sino en la capacidad de mantenerse firme durante los largos periodos en los que nada parece cambiar. La astrología considera que esos intervalos de aparente quietud son, en realidad, etapas de acumulación energética. Como una semilla bajo la tierra, el crecimiento ocurre lejos de las miradas, preparando el momento exacto en el que toda la fuerza contenida emergerá con una intensidad inesperada. La energía de Tauro también mantiene un vínculo especial con el sentido del propósito. Este signo rara vez encuentra satisfacción persiguiendo objetivos vacíos o pasajeros. Necesita sentir que cada esfuerzo contribuye a construir algo significativo, algo que trascienda la inmediatez. Cuando descubre una meta alineada con sus valores, desarrolla una constancia casi inagotable. Su voluntad deja entonces de depender del estado de ánimo y comienza a apoyarse en una convicción profunda que actúa como una brújula permanente. Desde una perspectiva épica, Tauro representa al custodio de los tesoros invisibles. No se trata únicamente de proteger bienes materiales, sino de conservar principios, tradiciones, conocimientos y vínculos que el tiempo ha demostrado valiosos. En un mundo donde todo parece cambiar con rapidez, este signo recuerda que existen fundamentos que merecen permanecer. Su misión no consiste en rechazar la transformación, sino en impedir que el cambio destruya aquello que todavía posee un auténtico significado. La astrología también atribuye a Tauro una notable capacidad para reconstruirse sin perder su identidad. Cada etapa vivida deja una huella, pero ninguna consigue borrar la esencia que lo define. Al contrario, las dificultades refinan su carácter del mismo modo que la presión transforma un mineral común en una piedra de enorme valor. Cada desafío fortalece la paciencia, amplía la comprensión y afianza la confianza en los propios recursos. Otro aspecto poco explorado es la relación de Tauro con el equilibrio entre fuerza y serenidad. Su verdadero poder no nace de la confrontación constante, sino del dominio de sus impulsos. Comprende que la energía mal administrada se dispersa, mientras que la energía contenida se convierte en una reserva capaz de responder con eficacia cuando el destino exige una decisión importante. Esa administración consciente de su fuerza constituye una de sus mayores ventajas dentro del zodiaco. En el plano espiritual, Tauro aprende que toda construcción exterior refleja primero una construcción interior. Antes de levantar una vida estable, necesita consolidar su confianza, fortalecer su paciencia y desarrollar una visión clara de aquello que desea preservar. Por eso su crecimiento suele ser lento, pero extraordinariamente profundo. Cada avance modifica los cimientos de su personalidad antes de hacerse visible en el mundo. La influencia venusina también despierta en Tauro una sensibilidad especial hacia la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. La astrología interpreta esta integración como una fuente de poder silencioso. Cuando estos tres aspectos trabajan en equilibrio, las decisiones fluyen con mayor claridad y la voluntad encuentra menos resistencia. Entonces cada paso avanza en la misma dirección, sin contradicciones internas que debiliten el recorrido. En la dimensión más elevada de su evolución, Tauro deja de medir el éxito únicamente por lo conseguido y comienza a valorar la estabilidad alcanzada en su propio carácter. Descubre que el mayor patrimonio consiste en una mente serena, unos principios firmes y una voluntad que permanece intacta frente a la incertidumbre. Esa riqueza no puede ser arrebatada por las circunstancias, porque ha sido forjada a través de incontables pruebas superadas con dignidad. Así, la figura de Tauro se eleva como el símbolo del constructor eterno, aquel que comprende que las obras destinadas a perdurar nunca se levantan con precipitación. Cada decisión consciente añade una nueva piedra al camino, cada sacrificio fortalece los cimientos y cada victoria silenciosa amplía un legado que trasciende el presente. La auténtica grandeza de Tauro no reside únicamente en alcanzar la cima, sino en convertirse, durante el ascenso, en una fuerza tan estable que termina inspirando confianza, esperanza y firmeza allí donde su presencia deja huella. Existe una enseñanza astrológica que suele pasar desapercibida cuando se habla de Tauro, su capacidad para convertirse en un auténtico maestro del ritmo. Mientras gran parte del zodiaco busca acelerar los acontecimientos, la energía taurina comprende que cada logro posee un tiempo de maduración que no puede ser forzado. Esta sincronía con los ciclos naturales le permite conservar recursos físicos, emocionales y espirituales allí donde otros terminan agotándose por intentar conquistar el futuro antes de haber consolidado el presente.
Su fortaleza nace de caminar al mismo compás que las leyes invisibles de la naturaleza. La simbología del toro también representa la fuerza contenida que permanece en reposo hasta que el momento exige desplegar todo su potencial. Astrológicamente, esto significa que Tauro rara vez desperdicia energía en conflictos innecesarios. Observa, analiza y fortalece sus posiciones antes de actuar. Cuando finalmente avanza, lo hace con una determinación tan firme que resulta extremadamente difícil detener su impulso. No depende del entusiasmo pasajero, sino de una convicción que ha sido construida lentamente y que, precisamente por ello, posee una enorme estabilidad. También existe una estrecha relación entre Tauro y la conquista de la libertad interior. Aunque muchas veces se le asocia con la seguridad y la estabilidad, la evolución de este signo consiste en comprender que la auténtica seguridad nunca depende exclusivamente de las circunstancias externas. El verdadero refugio se encuentra en la confianza desarrollada a través de la experiencia, en la capacidad para reconstruir lo perdido y en la certeza de que ninguna dificultad puede destruir aquello que ha sido fortalecido desde el interior. Dentro de la astrología evolutiva, Tauro aprende a transformar el esfuerzo cotidiano en una práctica casi sagrada. Cada acción realizada con constancia deja una huella energética que fortalece el carácter. No existen tareas pequeñas cuando todas contribuyen a un propósito superior. Esa visión convierte incluso los desafíos más discretos en oportunidades para desarrollar disciplina, paciencia y dominio personal. Lo extraordinario comienza a construirse mediante la repetición consciente de actos aparentemente sencillos. La influencia de Venus también despierta en Tauro un profundo respeto por la calidad. Este signo no suele conformarse con resultados superficiales cuando sabe que puede alcanzar algo mucho más sólido. Prefiere invertir más tiempo en perfeccionar una obra antes que obtener una recompensa inmediata pero efímera. Esa búsqueda constante de excelencia termina diferenciándolo, porque cada paso refleja dedicación y compromiso con lo que realmente considera importante. Otro aspecto poco desarrollado es la relación entre Tauro y la confianza que inspira de forma natural. Su estabilidad emocional y su tendencia a actuar con prudencia hacen que muchas personas se encuentren en él una referencia cuando todo parece incierto. No necesita ocupar el centro de la escena para ejercer influencia. Su credibilidad nace de la coherencia entre sus palabras y sus acciones, una cualidad que la astrología considera uno de los mayores signos de evolución espiritual. En los momentos de cambio profundo, Tauro descubre que la resistencia no siempre consiste en permanecer inmóvil. Hay ocasiones en las que la mayor demostración de fortaleza es aceptar una transformación necesaria sin abandonar los valores esenciales. Así como un árbol modifica su copa para adaptarse al viento mientras conserva intactas sus raíces, este signo aprende que evolucionar no significa perder la identidad, sino permitir que su esencia encuentre nuevas formas de expresarse. La energía taurina también mantiene un vínculo especial con la capacidad de preservar la calma cuando el entorno actúa desde la precipitación. Esa serenidad le permite observar detalles que otros pasan por alto y tomar decisiones más acertadas. En términos simbólicos, Tauro representa la roca que permanece firme mientras las aguas agitadas terminan encontrando nuevamente la tranquilidad. Esa imagen resume una de sus mayores fortalezas, no dejar que el ruido del momento eclipse la claridad del propósito. En el plano más elevado de su desarrollo, Tauro comprende que el verdadero poder no consiste en demostrar superioridad, sino en convertirse en un ejemplo de estabilidad, integridad y perseverancia. Cada prueba superada fortalece su carácter, cada dificultad vencida amplía su sabiduría y cada ciclo completado confirma que las mayores conquistas pertenecen a quienes son capaces de sostener su visión incluso cuando el horizonte todavía permanece oculto. Así, Tauro se convierte en el gran custodio de la permanencia dentro del zodiaco. Su legado no se mide por la velocidad con la que alcanza una meta, sino por la solidez de todo aquello que construye a lo largo del camino. Su fuerza no busca deslumbrar durante un instante, sino permanecer como una montaña que continúa desafiando al tiempo, recordando que la auténtica grandeza se edifica con paciencia, convicción y una voluntad que jamás renuncia a su destino. Pocas veces se profundiza en el papel de Tauro como el gran preservador de la energía dentro del zodiaco. Desde la perspectiva astrológica, este signo comprende de manera intuitiva que toda fuerza mal empleada termina debilitándose. Por esa razón no suele dispersarse en objetivos contradictorios ni en conflictos que no aportan crecimiento. Su naturaleza busca concentrar la voluntad en aquello que verdaderamente merece esfuerzo. Esa capacidad de enfocar los recursos convierte cada avance en una conquista firme, porque detrás de cada logro existe una enorme reserva de disciplina acumulada durante largo tiempo.
La astrología también contempla a Tauro como un símbolo de continuidad entre el pasado y el futuro. Mientras algunos signos encuentran su poder en romper con todo lo anterior, Tauro posee el don de rescatar aquello que ha demostrado su valor a lo largo de los ciclos del tiempo. No se aferra a las tradiciones por simple costumbre, sino porque reconoce que existen principios capaces de sostener cualquier transformación. Sobre esos cimientos construye nuevas realidades sin destruir la esencia que las hace sólidas. Existe igualmente una profunda relación entre Tauro y la confianza silenciosa. Este signo rara vez necesita anunciar sus capacidades antes de actuar. Prefiere que sean los resultados quienes hablen por él. En términos simbólicos, esta actitud refleja una madurez espiritual basada en la seguridad interior. La energía taurina no depende de la aprobación constante porque encuentra su equilibrio en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Esa unidad interior fortalece cada decisión y reduce las dudas que paralizan a otras energías zodiacales. Otro aspecto menos explorado es la manera en que Tauro interpreta los obstáculos. Allí donde otros perciben un muro infranqueable, este signo suele contemplar una prueba destinada a desarrollar mayor resistencia. Cada dificultad representa un entrenamiento para fortalecer cualidades que permanecerán mucho después de haber superado el desafío. Desde esta visión, ningún esfuerzo resulta inútil, porque incluso las experiencias más exigentes dejan como recompensa una personalidad más firme y preparada. En el plano evolutivo, Tauro aprende que la verdadera riqueza consiste en administrar correctamente el tiempo. Comprende que cada jornada ofrece la posibilidad de acercarse un poco más a un propósito elevado. No necesita avances espectaculares para mantener la motivación, porque sabe que los grandes cambios suelen nacer de acciones pequeñas repetidas con absoluta constancia. Así, el paso de los días deja de ser una simple sucesión de momentos y se convierte en el taller donde se forja un destino extraordinario. La influencia venusina también impulsa a Tauro a buscar belleza en aquello que construye. No se conforma con crear estructuras resistentes, aspira a que también transmitan armonía. En sentido astrológico, esta combinación entre utilidad y belleza simboliza el equilibrio perfecto entre el mundo material y el espiritual. Todo aquello que permanece en el tiempo debe ser sólido, pero también capaz de inspirar serenidad y plenitud. La fortaleza de Tauro alcanza una expresión superior cuando comprende que la paciencia no implica inmovilidad. Cada instante de espera puede aprovecharse para perfeccionar habilidades, fortalecer la voluntad y ampliar la visión del futuro. Mientras otros viven la demora como una frustración, Tauro aprende a convertirla en un periodo de preparación. Esa diferencia transforma los tiempos de aparente quietud en una ventaja estratégica que termina marcando el desenlace de los grandes desafíos. También resulta significativo su vínculo con la confianza en los procesos naturales. La astrología atribuye a Tauro la capacidad de respetar el orden con el que la vida desarrolla sus ciclos. No intenta forzar la flor antes de que aparezca el fruto ni exige resultados cuando todavía es tiempo de sembrar. Esa sabiduría le permite conservar la calma incluso durante las etapas más inciertas, sabiendo que toda cosecha necesita primero un periodo de crecimiento invisible. En su dimensión más elevada, Tauro representa la victoria de la constancia sobre la impaciencia. Cada paso firme desafía la tentación de abandonar, cada decisión consciente fortalece el camino y cada experiencia superada amplía la confianza en el propio destino. Su grandeza no nace de gestos espectaculares, sino de una fidelidad inquebrantable hacia aquello que considera verdadero. Así, la figura de Tauro trasciende la imagen del signo resistente para convertirse en el emblema de la construcción consciente. Es la energía que demuestra que las obras destinadas a perdurar no necesitan velocidad, sino profundidad, no necesitan impulsos pasajeros, sino convicciones capaces de mantenerse intactas frente al paso del tiempo. Como una montaña que permanece firme mientras cambian las estaciones, Tauro recuerda que el auténtico poder pertenece a quien sabe sostener su esencia hasta convertirla en un legado que ninguna tormenta consigue derribar. Existe una dimensión de Tauro que la astrología relaciona con la capacidad de convertirse en un auténtico pilar durante los momentos de transición. Cuando un ciclo termina y otro comienza, muchas energías sienten la incertidumbre como una amenaza, mientras que Tauro posee el potencial de transformar esa incertidumbre en un terreno fértil para construir un futuro más sólido. Su fortaleza no consiste en negar el cambio, sino en darle una estructura que permita convertir el caos inicial en un nuevo orden. Esa facultad explica por qué suele emerger con mayor sabiduría después de cada etapa de transformación. El simbolismo del segundo signo del zodiaco también está profundamente unido al despertar del valor personal. Astrológicamente,
Tauro representa el momento en el que la energía creadora comienza a reconocer sus propios recursos. Descubre que el verdadero poder no depende de lo que otros concedan, sino de aquello que ya existe en el interior esperando ser desarrollado. Esta comprensión fortalece la autoestima, la confianza y la determinación para avanzar sin depender constantemente de la validación externa. La energía taurina también enseña que toda conquista necesita una base emocional estable. Un objetivo construido únicamente sobre la ambición corre el riesgo de derrumbarse cuando aparecen las primeras dificultades. En cambio, cuando las metas nacen de convicciones profundas, adquieren una resistencia mucho mayor. Tauro simboliza precisamente esa unión entre el corazón y la voluntad, entre el deseo y la perseverancia, logrando que cada paso conserve un significado incluso durante los periodos más exigentes. Desde una perspectiva épica, Tauro puede compararse con un antiguo faro levantado sobre un acantilado. Mientras las olas golpean una y otra vez la roca, la luz continúa iluminando el horizonte sin desviarse de su propósito. Esa imagen representa la capacidad de mantener la dirección incluso cuando las circunstancias intentan imponer confusión. No importa cuántas tormentas atraviese el camino, la esencia permanece firme porque está sostenida por principios que no dependen de las condiciones externas. Existe además una relación muy significativa entre Tauro y el dominio de los propios límites. La astrología no interpreta los límites únicamente como restricciones, sino como fronteras que protegen la energía de aquello que podría debilitarla. Aprender a decir no, conservar el equilibrio y administrar el tiempo forman parte de una sabiduría que permite a Tauro preservar sus fuerzas para los desafíos verdaderamente importantes. Esa disciplina interior evita el desgaste innecesario y fortalece su capacidad para responder cuando llega el momento decisivo. Otro aspecto menos desarrollado es la extraordinaria resistencia psicológica que este signo puede alcanzar cuando comprende el sentido de las pruebas que atraviesa. Tauro rara vez olvida las dificultades vividas, pero tiene el potencial de convertirlas en una fuente permanente de fortaleza. Cada obstáculo superado deja de ser un recuerdo doloroso para convertirse en una prueba irrefutable de que posee recursos suficientes para afrontar cualquier desafío futuro. Esa memoria de las victorias interiores alimenta una confianza que crece con el paso de los años. La influencia de Venus también impulsa a Tauro a crear espacios donde reine la armonía. No se trata únicamente de buscar comodidad, sino de construir entornos capaces de favorecer la paz, la inspiración y el crecimiento. Desde la óptica astrológica, un ambiente equilibrado fortalece la mente y permite que la energía fluya con mayor claridad hacia los objetivos importantes. Por ello, Tauro suele comprender que cuidar lo que le rodea también significa fortalecer su mundo interior. En el camino de su evolución, este signo descubre que la paciencia alcanza su máxima expresión cuando se combina con la confianza. Esperar sin fe conduce al desánimo, pero esperar mientras se continúa trabajando convierte el tiempo en un aliado. Tauro posee la capacidad de seguir construyendo incluso cuando los resultados aún permanecen ocultos, porque entiende que las raíces más profundas siempre crecen antes de que aparezcan los primeros frutos. La dimensión espiritual de Tauro también está vinculada con la permanencia de los valores esenciales. A medida que avanza por los diferentes ciclos de la vida, aprende que la verdadera identidad no depende de los éxitos alcanzados ni de las pérdidas sufridas. Su esencia permanece intacta cuando actúa con integridad, lealtad y coherencia. Esa estabilidad interior termina convirtiéndose en su mayor patrimonio y en la fuente de una autoridad natural que inspira respeto sin necesidad de imponerse. Cuando Tauro alcanza el nivel más elevado de su expresión astrológica, deja de ver el destino como una sucesión de acontecimientos aislados y comienza a comprender que cada experiencia forma parte de una construcción mucho más amplia. Cada esfuerzo fortalece el siguiente, cada aprendizaje prepara una nueva oportunidad y cada desafío vencido amplía la grandeza de un espíritu que ha elegido avanzar sin renunciar jamás a sus principios. Entonces la energía taurina se convierte en el símbolo de una fortaleza serena, capaz de resistir el paso del tiempo y de demostrar que las conquistas más extraordinarias pertenecen a quienes edifican su vida con paciencia, propósito y una voluntad imposible de quebrantar.